por hoy Ourense. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, señor alcalde. Bienvenido a los micrófonos de Radio Ourense Cadena Ser. Bien hallado. Nos ha costado más de un mes, desde el 26-27 de agosto aproximadamente, que estalló todo esto, que nos concediera esta entrevista. Así que tenemos muchas preguntas que hacerle con respecto a todo lo que ha sucedido desde esos días hasta hoy. Pero primero me gustaría, tengo una curiosidad. Preguntas en poco tiempo. Sí, depende de lo que usted responda, le podremos hacer más o menos. Me surge una duda de cuando estaba realizando esta entrevista a usted, desde que inició su carrera política. La verdad es que siempre ha sido muy solícito con los medios, pero últimamente es un poco más difícil hablar con usted. ¿Por qué ha sido eso? A raíz de todo lo sucedido, ¿es usted ahora más desconfiado o más prudente? No, simplemente que hay una etapa en la que realmente necesitas, pues obviamente, muchísima visibilidad o difusión mediática. Y otra etapa donde ya lo tienes ahora, y realmente no es que diga que ahora no me hagan falta los medios, no quiero, como no me hacen falta, paso de vosotros, no es esa la actitud. Simplemente que ahora pues comunicas cuando tienes que comunicar, y antes cualquier excusa era buena para darte a conocer, entonces es un poquito distinto. Cuando estaba en la oposición o cuando empecé, cualquier excusa es buena para darte a conocer, y ahora pues ya la gente te conoce y tienes que hablar cuando tienes que hablar, no siempre. Sí, pero bueno, usted está hablando de cuando era oposición a cuando es alcalde, pero el cambio viene No, porque este es un claro, porque a ver, hay temas y temas. Un tema, por ejemplo, como este de aquí, que ha sido un tema, una crisis que nos ha tocado vivir, pues es un tema que hablé cuando era necesario hablar. Dije que en ese momento utilizaba una táctica que era deixar moer, ver cómo las cosas iban encajando, y luego es cuando yo realmente contraataqué y di la información, y creo que lo hice muy bien, porque la gente tiene muy claro qué pasó y la gente entiende perfectamente el mensaje, y creo que tácticamente actué muy bien. En toda esa estrategia que ha llevado usted de comunicación, ¿qué papel ha jugado el City Manager? Bueno, pues el City Manager en ese sentido está haciendo una labor tremendamente de calidad y técnica en el Ayuntamiento de Ourense. La valoración que hago de él es que es mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era muy bueno y es mejor de lo que yo pensaba. Y en este tema, pues realmente sí que da ciertos consejos, como dan también muchísima gente del staff TDO. Pero no es, obviamente, un papel principal que está jugando, porque es, en este caso, pues da consejos como cualquier, ya digo, otra persona del staff TDO. En los últimos días esta guerra con los díscolos se ha enmarañado bastante. Díscolos de momento. Yo espero a ver qué pasa, que en el futuro en poco tiempo sean declarados tránsfugas. Bueno. Precisamente le quería preguntar por eso, por las cuestiones que ha habido en la Diputación con respecto a quién es el portavoz, quién no es el portavoz. ¿Le está asesorando precisamente Cacharro en todo eso? No especialmente, o sea, es una persona, uno más al que le pregunto, pero no es especialmente la persona que está llevando ese tema. Sí que es verdad que ha tenido cierta información, tiene un nivel jurídico importante en la administración pública, y sí que ha habido ciertas indicaciones que han sido vitales, pero vamos, no es, digamos, que el papel fundamental. O sea, si lo tengo como mi oráculo, no es como ahora mismo mi oráculo en este tema. Vamos un poquito a hablar de todo lo que ha sucedido, como decíamos, desde ese 26-27 de agosto aproximadamente. 5 de los concejales de su grupo municipal decidieron denunciarle ante la Fiscalía. Le acusan de gestionar los fondos que recibe Democracia Ourensana de manera irregular. ¿Ha cometido usted alguna irregularidad? Hombre, por supuesto que no. Lo que pasa es que además ellos acusan sin tener conocimiento ninguno. O sea, no tienen idea. De hecho, 4 de esos 5 no pertenecían ni al partido político. O sea, realmente esto lo que es una trama. Las cuentas son la excusa. Fíjate a qué punto las cuentas son la excusa. Que me denunciaron en Fiscalía antes de tener una reunión con nosotros para preguntarme sobre las cuentas, ¿vale? Lo hicieron un día antes, con lo cual fíjate lo poco le importaba las cuentas. Cuando quedamos para hablar de esa reunión, ellos ya habían denunciado. Y punto número 2, el Partido Popular, una vez que yo le digo, no, pues venga, nos enseñamos las cuentas mutuamente. Los del PP me enseñan las vuestras, yo las mías, y vosotros las vuestras, por así decirlo, yo las mías, las del partido, y entonces no le interesa nada, no le interesa nada las cuentas. Las cuentas es la excusa, lo que quieren hacer aquí es una trama, y espero que esa trama no acabe bien para ellos, pero bueno. En algunos medios se llegaron a publicar incluso algunas capturas de pantalla de unos WhatsApps. Ese es un tema que tampoco tiene base, está judicializado, y de ese tema no voy a hablar porque está judicializado, entonces hablaré si alguna vez me llama a declarar, que no lo sé. Pero de ese tema no hablo porque está judicializado. Bien, vamos a dejarlo ahí entonces. Pero la pregunta... Ya te digo que no hay base ninguna. Bien, le quería preguntar. La pregunta es la siguiente. Toca preguntársela directamente. ¿Ha contratado usted asesores sin cualificación alguna y sin misión o trabajo concreto en el concello con el único objetivo de poder conseguir más dinero para su partido? Esa pregunta solo tiene una respuesta, que es no. Aunque a la vista de los hechos se pudiera llegar a la conclusión de que todo lo sucedido
Es una maniobra, como usted dice, para quitarle a usted de en medio y que el PP pueda seguir gobernando con Miguel Caride como líder de Democracia Orensana. No, el líder de Democracia Orensana es imposible. Bueno, ¿se puede gobernar una ciudad con 2 concejales? Se puede gobernar una ciudad con 2 concejales, con 3, con 4, con 5, o incluso sin concejales, porque si es una cuestión de pensar que lo anterior es lo correcto, ¿no? O sea, falacia de antiquitatem, creo que es. Que nada, que vamos a ver, o sea, la Consejería de Sanidad se gestiona con solamente un político y tiene muchísimo más dinero y muchísimos más parámetros de involucración que el Ayuntamiento de Orense, lo que es sanidad, ¿no? Lo mismo puede ocurrirse con algún ministerio de España. Funciona con un político y todos los demás son técnicos. Entonces, esto es una cuestión, el hecho de decir, no, en el Consejo de Orense hace falta 14 políticos para gestionar. No, simplemente está estipulado así, pero por herencia, no quiere decir que sea realmente lo propio. De hecho, está sobredimensionada políticamente España en lo que es el municipalismo. Por ejemplo, Orense tiene 27 concejales en total en la corporación, pero es que en Oporto son 13, porque en Portugal son menos. Y en Nueva York, una ciudad como, por ejemplo, en lo que es Manhattan, pues tiene 10 políticos dedicados a Manhattan, ¿no? Lo que es el municipalismo. Todo Manhattan, ¿no? que es obviamente 13 veces Orense en población, pero luego en actividad es obviamente unas 100 veces Orense, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ya te digo, pensamos que lo establecido es lo correcto y no es así. El Consejo de Orense tiene una gran labor técnica y los concejales deben estar para tomar decisiones, supervisar y firmar. Entonces, si un concejal no tiene ideas, no pinta nada. Solo hace falta un concejal si tiene ideas. Porque si no, para eso ya están los técnicos y los jefes de servicio. Pero permítame, da la impresión de que usted adapta un poco el discurso a las circunstancias. No, porque, un segundo, no, siempre critiqué que había muchos políticos. ¿No? Claro, pero usted cuando llega a la alcaldía aumenta con el Partido Popular. No, yo aumenté el staff que siempre creía en él. Yo creo siempre en el staff. Nunca dije tenemos que aumentar los políticos, por parte no se pueden aumentar. Yo siempre creo en el staff. Lo que pasa es que a nosotros, al ser el PP 7 políticos, oiga, hay un pacto, ellos tendrán que tener sus áreas. Ahora, si yo diseñara esto como si fuera una empresa, pues obviamente a lo mejor consideraría que ahora es la situación ideal. Claro. Bien. Pero es que, hombre, no era mi empresa y yo no tenía mayoría absoluta para decidir. Estaba el Partido Popular que quería sus 7 concejalías. Precisamente vamos a hablar del Partido Popular. Si el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo para esa moción de censura, ¿piensa usted agotar la legislatura? Por supuesto, claro. Esa es mi labor, es lo que para lo que llevo tiempo luchando y para lo que estoy preparado y que además espero hacerlo. Al hilo de eso, le quería preguntar si está dispuesto a agotar el mandato aunque no consiga aprobar el plan de urbanismo. A ver, el plan de urbanismo es un punto importante, pero hay muchos más puntos importantes. O sea que entiendo que, aunque no pudiese aprobarlo usted... El plan de urbanismo no es algo sine qua non. Vale. De hecho, el Partido Popular y PSOE no sé si pondrán de acuerdo para aprobar el plan de urbanismo. ¿Gobernaría con presupuestos prorrogados y no consigue apoyos? Sí, si ellos no me aprueban los presupuestos, pues tendríamos que gobernar con ellos, pero con esos prorrogados, claro. En la anterior legislatura, Jesús Vázquez no consiguió aprobar unos presupuestos. No, pero nosotros ya lo hemos conseguido en 4 años. Nosotros ya lo hemos conseguido en el primer mandato. En el primer año, perdón. ¿Le servirían esos presupuestos para gobernar? Sí, ya lo hemos conseguido en el primer año. O sea, en ese sentido hemos sido muchísimo más diligentes. ¿Se marca usted, ha pensado estos días, algún tipo de límite para decir, pues, hasta aquí he llegado? No, para nada. Usted siempre ha dicho, es una de sus grandes frases, que venía para transformar la ciudad. ¿Cree que puede acabar siendo un obstáculo usted para esa transformación? No, al contrario, yo soy la única persona que puede transformarla. Preguntas de estos días de actualidad que han surgido comentarios de diversos grupos políticos. ¿Le ha ofrecido a Ciudadanos entrar en el gobierno? Bueno, nosotros estamos hablando con varios grupos políticos para ver de qué forma se puede, en ese caso, llegar a acuerdos con algunos partidos políticos, porque yo necesito consenso en varios puntos, por ejemplo, para aprobar la ordenanza de veladores, para el tema de seguir negociando el pensión, para, si queremos hacer algún tema fiscal, cambiar ordenanzas fiscales, para todo eso hace falta hablar con ellos. Entonces, yo he hablado con todos los partidos. Respecto a conversaciones que haya tenido, pues hombre, ahora tampoco me pronuncio. Muchas veces son temas de momento confidenciales porque estás negociando con ellos. Pero rehago la pregunta. No te voy a contestar ni si sí ni si no. Vale, no le voy a preguntar. Ni con ellos, ni con el PP, ni el PSOE, ni qué conversaciones tengo. No le voy a preguntar por las conversaciones. Si yo quisiera haberlo dicho, lo hubiera dicho antes de esta entrevista. Mira que tuvimos días. De acuerdo. No le voy a preguntar por las conversaciones que ha mantenido con los grupos políticos. Le voy a preguntar, si me permite, ¿contempla usted la posibilidad de incluir alguno de los grupos municipales para continuar gobernando? ¿Alguno de los que pueda...? Nosotros invitamos a los grupos, o sea, ya te digo, nosotros podemos gobernar perfectamente con 3, pero entendiendo que queremos buscar mayorías en el Pleno,
nosotros estamos abiertos a que puedan tomar ciertas concejalías la corporación, miembros de la corporación, sí.